el diputado Mena, que tiene pronto un Zoom con gente de la Cámara y necesita ser liberado. Si te parece, hablamos un poco con el diputado Mena. ¿Cómo no? Perfecto, Gustavo, está ¿estás bien. ahí? Sí, 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 sí. Hola, buenas tardes, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, teníamos algunas cuestiones que conversar contigo, sobre todo por este protagonismo que parece empezar a tener la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué están pensando ustedes respecto de la Corte? ¿Estará a la altura de las circunstancias? Bueno, habrá que verlo, protagonismo en realidad no está teniendo, debería tenerlo, ¿no? No, creo que las circunstancias la han puesto ahí y veremos cómo responde. Sí, debería tenerlo, hay al menos dos cuestiones concretas. Uno es el manotazo que pegó el Estado Nacional por decreto a la coparticipación de un distrito de la Federación, como es la Cava, y que eso es de competencia originaria de la Corte, y la otra cuestión es el desplazamiento de sus cargos, o mejor dicho, de los órganos que titularizan 3 jueces por decreto, ¿no? Un hecho inédito también, que en realidad ahí la Corte tiene competencia porque se ha planteado la cuestión por los propios afectados por la vía del per saltum, de salto de distancia, así que está habilitada su actuación, están dados los, eh, los condicionamientos que habilitan esa intervención, porque hay gravedad institucional, innegablemente, así que esperemos que la Corte se pronuncie, porque debe pronunciarse, ¿no? Hay una cuestión de Hay dos control acordadas, la acordada 7 firmada por Maqueda, Lorenzetti y Rosati y la acordada 4 firmada por Rosencrantz y Hayton, que ya donde ya se habrían expedido sobre esta situación de los jueces y el traslado de los jueces. Bueno, sí, ¿Qué valor tienen las acordadas? esas son acordadas en lo que es la función administrativa de la Corte, ¿no? Que es lo que complementó un proceso que llevó a la titularización de estos 3 jueces en esos 3 órganos, ¿no? 2 de los cuales son en la Cámara Federal Criminal y Correccional, y la otra, en el otro caso, en un tribunal oral. Eso, claro, eso forma parte de la normatividad o de la legalidad que llevó a esos jueces a ese lugar. Ahora, lo que tenemos es 3 decretos que los remueven, que los desplazan de ese lugar. Esto es un hecho, yo digo inédito, porque ha habido desplazamientos de jueces por decreto, pero eso solo ha pasado en gobiernos que usurparon el poder, en gobiernos de facto. Nunca en un gobierno constitucional un decreto presidencial desplazó, además no puede hacerlo, porque la Constitución claramente dice que los jueces tienen garantía de inamovilidad en sus cargos mientras dure su buena conducta. Y solo pueden ser removidos de esos lugares si incurren en alguna de las causales que prevé la Constitución: mal desempeño, comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones o comisión de un delito común. Pero además no es el presidente, no es el Poder Ejecutivo el órgano llamado a determinar eso, sino que es el Senado como Cámara juzgadora previo a acusación de diputados si se trata de jueces de la Corte, o para los jueces inferiores, como en este caso, el jurado de enjuiciamiento previa acusación del Consejo de la Magistratura. Bueno, nada de esto acontece en este caso, por eso hay una situación de gravedad institucional que excede a lo que es la propia afectación de estas 3 personas. Decía, no hay antecedentes de esto, tal vez la única salvedad que se puede hacer es cuando se puso en comisión a todos los jueces federales después de aprobada la reforma constitucional del 49, ¿no? Que exigió un nuevo acuerdo del Senado. Pero ciertamente es un hecho grave, y la Corte naturalmente tiene que pronunciarse sobre esta cuestión. No puede hacer de cuenta que acá no está pasando nada. Además, esto puede ser un boomerang para ellos mismos. Sí, bueno, esos ya son todos los ingredientes por ahí de análisis más político, ¿no? Sí, puede ser, también podría ser una prenda de negociación, yo no lo sé, pero yo prefiero analizar la cuestión desde la óptica de la ley suprema, ¿no? Y de asegurar
supremacía, su vigencia, porque con una iniciativa de este tipo, que además fue absolutamente irregular, con un pronunciamiento del Consejo de la Magistratura que no tiene nada que hacer porque no le corresponde al Consejo de la Magistratura intervenir en este tipo de cuestiones, salvo obviamente para intervenir en el proceso de selección de cobertura de un órgano vacante o para intervenir en una denuncia, ¿no?, por mal desempeño, pero no era este el caso. Inmediatamente esto de mandar a confirmación o acuerdo del Senado algo que ya estaba titularizado, y a las pocas horas de rechazado ese pretendido acuerdo, bueno, los decretos removiendo a los jueces, parece una especie de maniobra combinada, ¿no? Así que a esa... Sí, pero a además esa esto, como decís, está absolutamente fuera del mecanismo que la Constitución prevé. Sí, es una cosa totalmente exorbitante, difícil de calificar, difícil o imposible de ubicar en un quicio constitucional, y bueno, y esto, digo, habla a las claras de que no es posible hacerse el distraído como esto. En toda la historia argentina, la verdad que la Corte tuvo momentos muy decisivos, y uno puede decir, bueno, a partir, sobre todo yo diría desde el año 2006, hubo como una recuperación del prestigio de la Corte como tribunal constitucional, con una jurisprudencia mucho más activista, si se quiere, atenta al desenvolvimiento de ciertos derechos, sobre todo los derechos colectivos. Así que esperemos que siga por esa senda y no que nos remita a la Corte del 30 cuando convalidó un golpe de Estado, o a la del 43 cuando volvió a hacer lo mismo, o a la del 62 cuando calificó como renuncia a lo que fue la destitución por la fuerza del presidente Frondizi, ¿no? Creo que están en juego valores fundamentales de lo que es la República, de lo que es la vigencia constitucional. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes. Discúlpeme, pero yo estoy notando de la evolución institucional del país desde el mes de diciembre del año pasado a la fecha, que hay una concentración creciente de facultades en el Poder Ejecutivo, que es como que va, como se hizo en la época de Roma, de la transición de la República al Imperio, la etapa del Principado de Augusto, donde él asumía todas las magistraturas, el Senado se transformaba en una especie de consultora, de aprobadora de los rescriptos imperiales, y después cambió la sustancia de la forma de gobierno. Creo que se está haciendo un camino muy peligroso y no veo que el Poder Judicial esté en condiciones de ponerle freno a esto. ¿De qué manera cree usted que se podría contribuir a fortalecer al Poder Judicial en este momento histórico? Sí, yo, digamos, veo un proceso sí de hiperconcentración de facultades en el Poder Ejecutivo. Ese proceso uno lo podría incluso señalar como el origen de esta ley, la ley de las 9 emergencias que se aprobó a fin del año pasado, que yo lo dije en el debate. Objetivamente, si nosotros repasamos nuestra historia, creo que hay que remontarse a la ley de la provincia de Buenos Aires de la década de 1830 para encontrar una ley que le delegue tantas atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo. Y ahí empezó un proceso que después se potenció con la pandemia, con la cuarentena y con toda esta saga de decretos de necesidad y urgencia, con el hecho de que se suspendiera, porque así lo dice, usa esa palabra, la resolución de la presidencia de la Cámara que el 19 de marzo cerró el Congreso, cerró la Cámara de Diputados, no físicamente, porque uno podía entrar y salir, pero entre el 19 de marzo y el 13 de mayo, que fue la primera sesión, no hubo ningún dictamen, que es un modo de medir si hay un funcionamiento parlamentario o no. De hecho, tuvimos que ir, digamos, desplazarnos cada uno desde nuestros lugares
con todas las dificultades, no hay medio de transporte, no hay medios aéreos, no hay medio terrestre, hay que sortear fronteras interiores para llegar a Buenos Aires y exigir que la Cámara de Diputados sesione y aprobar un protocolo de sesión virtual que fuera razonable y que permitiera que el que quiera hablar hable, porque esa es la esencia del Parlamento. Bueno, este es el contexto, esto es así, y después se van dando estos hechos que desnaturalizan el federalismo, como hacer una modificación del régimen de coparticipación unilateralmente, con el agravante que es por decreto, pero no es lo más grave que sea por decreto, lo más grave es que sea unilateral. La coparticipación es concertación, es un contrato federal, no lo puede alterar una sola de las partes. Y esta cuestión que estamos hablando, y bueno, y es cierto, el Poder Judicial tiene un rol fundamental. Yo quiero creer que sí, que está a la altura de las circunstancias, quiero ser optimista en eso, ¿no? Hay determinadas cuestiones que van a testear esta situación. Está la impugnación que hicimos hace un par de semanas, porque en un hecho escandaloso, el 1 de septiembre se avanzó en una sesión sin quórum y permitiendo, o mejor dicho, negando la presencia de quienes estábamos ahí sentados. Yo era uno de ellos, en una banca a 5 metros del presidente de la Cámara, se nos registró como ausentes, y se avanzó en aprobar una ley sin quórum. Así que eso nos obligó a ir a la justicia, hemos planteado una impugnación por vía de amparo. Hace 2 días se han hecho propios los senadores de la oposición por el hecho de también prorrogar un protocolo de sesiones virtuales sin ajustarse al reglamento del Senado. Está esta cuestión de la alteración de la coparticipación, está la impugnación que han hecho estos 3 jueces a su desplazamiento, así que hay una serie de acciones que se han iniciado en donde la justicia todavía no se ha pronunciado, en algún caso porque no está disponible todavía la situación para dictar sentencia, en otros sí, como es el caso de los jueces, y yo confío y quiero creer que va a haber una intervención judicial oportuna y ajustada a derecho. Quiero creer eso, ¿no? Diputado, la cuestión de los plazos de la Corte, independientemente de ahora la situación de la pandemia y de estos plazos que se van extendiendo, generalmente la Corte no es un poco remolona con los plazos porque no tiene plazos para nada. No, sí, totalmente. Pensemos que la impugnación de la ley del Consejo de la Magistratura está pendiente de sentencia hace, ¿cuánto? 10 años. Sí, constantemente. Hay una opinión muy interesante que digamos que señala Néstor Sagüesa hace 2 o 3 días, en donde él dice esto de que la Corte no tiene plazos es una especie de leyenda urbana, ¿no? Y ahí él desarrolla con mucha precisión los argumentos. ¿Cómo no va a tener plazo la Corte, no? La Corte está sujeta y sometida al derecho como lo está cualquier otro órgano del poder. Y no solo están los plazos, esto digamos un comentario, si se quiere, prosaico. Si uno mira el Código Procesal Civil y Comercial, los plazos para dictar sentencias están muy claros, diferencia incluso los tribunales unipersonales de los colegiados, y en ningún lugar he leído que diga estos plazos son para todo el mundo, menos para los jueces de la Corte, ¿no? Para empezar ahí, pero digo, Sagüesa hace un análisis mucho más profundo y dice, ¿cómo no van a tener plazos si Argentina ha firmado instrumentos internacionales en los cuales se compromete a reconocer o a dar justicia en plazo razonable, ¿no? Lo dicen varias disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo dice en su artículo 8, lo dice también en otras cláusulas cuando habla de que las personas deben disponer de procedimientos rápidos, expeditos ante los tribunales cuando están en juego sus derechos más fundamentales. Así que la Corte, además estamos en una república, hasta donde uno entiende, y todos los funcionarios, incluidos los judiciales, están sometidos a la ley, con lo cual tienen que resolver. Yo creo que esto, digamos, y quizá con mayor razón la Corte, ¿no?
quién es Justamente porque la certeza que debe dar la Corte y la seguridad jurídica, que es este valor que ven sobre todo desde el exterior para evaluarnos, cuanto más la Corte, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, en un Estado de Derecho, en una república, todos tenemos la obligación de expedirnos en tiempo y además dando fundamento de lo que dentro de nuestros respectivos ámbitos de competencia resolvemos o decidimos. Esto creo que es así, y es cierto, esta morosidad, que ciertamente no es una morosidad porque no se quiera trabajar, claramente un manejo político de los tiempos, una cronoterapia, como dice Sagüez. Diputado, acá hay un punto que yo creo que es importante a tener en cuenta, ¿no? Los poderes se controlan mutuamente. El control natural del funcionamiento del Poder Judicial ha sido tradicionalmente el Poder Legislativo, que es el que promueve el juicio político de los magistrados. Ahora, ¿no correspondería comenzar algún tipo de investigación respecto de la cantidad de causas y los tiempos que están las causas radicadas en la Corte Suprema sin resolución? Le comento porque yo tengo concretamente he tenido varios casos en la Corte y han pasado 4 años, 2 años, 3 años sin resolver, y algunos eran amparos. Entonces, me parece que esta tolerancia a un manejo de estas características, que es una forma de negación de justicia, claramente, tendría que tener algún tipo de responsabilidad. Armar una comisión investigadora sobre esta situación, por ejemplo. Sí, es todo un tema que realmente necesita un abordaje. Es cierto también que la Corte es un tribunal constitucional, no es un tribunal de instancia, y también es cierto que está sobrepasada. O sea, la Argentina, dentro al menos de los países que tienen un sistema de control de constitucionalidad como el nuestro, debe ser probablemente el tribunal al que más causas llegan, pero también es cierto que la Corte tiene un recurso para descartar causas, previsto también en el ordenamiento procesal, pero creo y coincido en que esto debería ser más transparente y reglado, ¿no? Porque si no tenemos situaciones muy contrastantes. Tenemos que la afectación de la coparticipación, cuando se recortaba sin fundamento el 15% de las provincias entre el 2008 y el 2015, estuvo 8 años, 7 años en realidad, en tratamiento en la Corte hasta que dicta una sentencia en el caso de la provincia de Santa Fe. Y el año pasado, cuando hubo otra impugnación por 2 decretos del presidente Macri que eximían el IVA a los productos de la canasta básica, disminuir el impuesto a la 4ª categoría en ganancias, las provincias, algunas de ellas, reclamaron porque eso afectaba sus ingresos por coparticipación, y la Corte allí se expidió en una semana, creo, en una medida cautelar. Entonces, también eso es difícil de explicar en términos digamos, de transparencia y de un abordaje institucional de las cuestiones que son sometidas a su conocimiento. Yo entiendo que tenemos que de alguna manera resolver, tal vez legislativamente, con reglas más claras sobre el orden de precedencia, o sobre la manera de seleccionar con un criterio de razonabilidad y de equidad las causas que finalmente se resuelven y se ponen a sentencia, ¿no? Bien, creo que nos llevamos algunos temas para reflexionar. Gustavo, muchísimas gracias. ¿Alguna frase como para cerrar? No, bueno, estamos con la expectativa. Es un momento importante para digamos, para escuchar las decisiones y las consideraciones de la Corte. Creo que bueno, que todos tenemos, digamos,
La parte positiva, me parece a mí en este momento, es que esos focos están puestos en la Corte, pero no solo entre especialistas o el mundillo de la política, sino que la ciudadanía. Y esto sí, tal vez es una circunstancia inédita. Yo no recuerdo, si bien ha habido fallos de alto impacto, pero a posteriori del fallo, ¿no? Lo que no recuerdo es que haya habido una expectativa social del conjunto de la sociedad sobre un pronunciamiento de la Corte antes de que éste se pronuncie, como la que se ha generado en lo que probablemente sea la resolución que tome el próximo martes, ¿no? Así que creo que eso no es bueno los motivos por los que se llega a ello, pero sí es bueno que haya una conciencia en la sociedad de este otro poder del Estado que a veces está con un perfil mucho más bajo. Así es, así es. Bueno, justamente la pregunta nuestra hoy era si la Corte iba a estar a la altura de las circunstancias, esperemos que sí. Y bueno, vamos a conversar contigo pronto para que volvamos a reflexionar sobre estos temas. Bueno, cómo no, mucho gusto, un gusto hacer. Mucho gusto, Gracias, Gustavo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. Nora, en algunas oportunidades la Corte, esta u otras composiciones, han